Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como podéis ver ya en el título, para traeros un vídeo con 4 looks de maquillaje hechos con cada una de las paletas de sombras de la colección de Avatar de Last Airbender de Lethal Cosmetics. Ya pudisteis ver que me las cogí porque, bueno, esto no podía dejar yo de tenerlo y de probarlo. Sabéis cuánto amo Lethal, cuánto amo sus paletas, cuánto amo sus sombras, y estas paletas de Avatar me parecían desde el primer momento en el que las vi una absoluta fantasía. Y bueno, son muy fuertes, lo digo ya. En este vídeo, como os digo, os voy a hacer un look con cada una de ellas, vamos a swatchearlas por primera vez juntos, a conocerlas por primera vez juntos y lo que digo, haceros un maquillaje para que las podáis ver en acción también, ver cómo se trabajan las sombras, si quedan bien, si se difuminan bien, todas esas cositas. Aunque bueno, conociéndome y conociendo, si habéis visto vídeos míos anteriores de Lethal Cosmetics, lo que opino sobre las sombras de Lethal Cosmetics, creo que mucha sorpresa no va a haber. Pero igualmente yo espero que os quedéis a ver el vídeo, que veáis cada uno de los maquillajes, porque de verdad que creo que he hecho unos maquillajes bastante potentes con ellas. Me ha venido como mucha creatividad con estas paletas y creo que es algo que tiene Lethal Cosmetics, que son tan especiales sus sombras, tan especiales sus combinaciones de colores y demás, que agudizan tu ingenio a la hora de maquillarte. Así que bueno, os dejo viendo el vídeo y ya me decís en los comentarios qué os ha parecido. Bueno, chiquis, pues vamos a comenzar, y la primera paleta que voy a estar swatcheando por primera vez y probando con vosotros de la colección de Avatar de Lethal Cosmetics es la del elemento agua, que es esta de aquí. Este es el packaging, que la verdad es que para ser la de agua podría ser como más azulada, es como muy oscura, lleva luego el símbolo aquí en azul, reflectante y demás, pero es como que cuando las ves no piensas que sea agua así de primeras. Y cuando la abrimos tenemos la parte de arriba un espejo, como en todas. Estas son las 9 sombras que tiene, como siempre mezclando diferentes acabados, diferentes texturas. Yo aquí veo duocromos, mates, de hecho 5 mates y 4 brillantes, y yo diría que quitando la del centro, el azul del centro que es satinada, el resto llevan todas como un efecto duocromo, pero ahora lo vamos a descubrir, así que no me demoro más y voy a hacer swatches. Bueno, chiquis, pues aquí tenéis los swatches de las 9 sombras. Solo puedo deciros que las metálicas hiper brillantes, estas duocromo, son una cosa de otro planeta, o sea, pero de otro planeta, me parecen impresionantes. Y bueno, vamos a empezar viéndolas. Comenzamos por esta de aquí, la primera, que se llama Moon Peach. Es una sombra con una base amarillenta y un reflejo como plateado, un poco azulado, súper bonita, o sea, pero súper bonita. Llevo todas las manos llenas de brillo, o sea, es una locura. Ahora voy a tener que ir a lavarme bien porque es una locura la cantidad de brillos, de destellos, de todo que tiene esto. Esta segunda, la Beige Mate, yo adoro que venga una Beige Mate, que se llama Air Temple, que es, pues eso, un beige mate perfecto, absolutamente perfecto, así que para mí genial que venga en la paleta, aunque sé que mucha gente pensará, jolín, que pongan otro color potentorro a cambio de una beige mate, pero para mí sabéis que es la clave. Luego tenemos la tercera, que se llama Giazzo, no sé muy bien, perdonadme, me estoy acercando a la paleta porque es que no veo un carajo sin las gafas, que bueno, es una duocromo de fondo marrón verdoso con reflejos morados, súper bonita, pero súper bonita. Tenemos un tono mostaza que se llama Egg Custard Tart, que es un tono mostaza mate, como podéis ver, con una pigmentación buenísima, que este tipo de tonos no es fácil que tengan una pigmentación buena, y mirad qué pasada, o sea, ni un parche, brutal. La azul del centro, que se llama Aang, AANG, que es un azul bebé satinado. Esta no tiene ningún reflejo ni nada, digamos que al lado de las otras brillantes se queda un poquito sosa, dentro de que es una monada, la verdad, y pigmenta súper bien. Este tonito de aquí, que se llama Sky Bison, es un tono como anaranjado, rojizo, marroncito, un poco una mezcla que me parece súper bonito, o sea, súper bonito, y dentro de que es un tono bastante neutro, a la vez lo veo como especial, como diferente, como no muy visto. El rojo, que se llama Council of Elders, perdón, que es un rojo no excesivamente llamativo. Lethal creo que tiene rojos mucho más llamativos que este, es un poquito como más suave, con un toque incluso flúor, diría yo. Jeep es esta sombra que, bueno, esto va a hacer las delicias de la gente que le gusten los ahumados marrones, porque es una sombra de base marrón oscuro con unos reflejos plateados y azulados brutales, o sea, pero brutales. Esto es como coger una especie de
metal líquido, serio. Es que las sombras estas metalizadas brillantes de Lethal parecen como si estuvieras poniendo una cosa líquida, deshecha, pero son en polvo. O sea, es que es muy fuerte, muy muy fuerte. Y la última, que se llama Gilder, que es un marrón mate, un marrón oscuro mate, yo diría de subtono bastante neutro. No lo veo ni excesivamente grisáceo ni excesivamente cálido, la veo bastante neutra. Y tengo que decir que esta, si swatchada con el dedo, no queda tan bien como otras, pero ya sabéis, y si conocéis las sombras de Lethal, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que las sombras de Lethal oscuras muchas veces no swatchean excesivamente bien, pero luego con los pinceles y trabajándolas quedan ideales, así que yo confío en que esta también lo va a ser, porque es que las sombras de Lethal a mí a día de hoy no me han fallado, así que me sorprendería muchísimo que una sombra marrón fallara en Lethal Cosmetics. Esa es la verdad. Bueno, chiquis, pues voy directamente a hacerme el look. Tengo una medio idea de lo que me quiero hacer ahora después de haber swatcheado las sombras y demás, aunque tengo que decir que ha cambiado de la idea que tenía antes de swatchearlas. Es que después de swatchearlas he visto cosas aquí que yo necesito probar, y eso que me voy a dejar alguna en el tintero, evidentemente, porque aunque es una paleta bastante completa, que no lo he comentado, siento que lleva pues sombra beige mate, alguna sombra que serviría de transición, oscuridad, las brillantes y demás. También veo unas combinaciones un poco locas, porque el rojo con el azul, bueno, le veo un poco loco esto, pero bueno, es algo que tiene Lethal también en sus paletas, que las hace tan especiales, el meter combinaciones extrañas y demás, y bueno, por eso son tan diferentes a todo lo que encuentras en el mercado. Y voy a empezar, como no, cogiendo la sombra beige mate, ya que la tenemos en la paleta, que es el tono Air Temple. Me la aplico bajo la ceja, ya podéis ver la pigmentación, por todo el párpado fijo. Y para la transición voy a utilizar dos sombras diferentes. En primer lugar, la mostaza, que se llama Egg Custard Tart, con un pincel pequeñito y retirando bastante bien el exceso, porque ya hemos visto que pigmenta, yo diría que incluso más de lo que puede parecer en un principio. La voy a aplicar, como estáis viendo, en la parte interna de la transición, es decir, desde el lagrimal hasta la mitad aproximadamente del párpado. Voy a coger el pincel de antes con el que he aplicado la sombra beige para difuminar un poquito el corte de esta sombra. Y ahora voy a coger la sombra Sky Bison para hacer el resto de la transición, es decir, desde la parte externa hacia el interior. Voy a poner un poquito de esta misma sombra en las pestañas inferiores para ahora ahumarlo un poco. Voy a coger ahora la sombra marrón mate, la Gilder, y voy a maquillar todo el párpado móvil a toques, que como podéis ver va fenomenal. Lo que yo suponía y comentaba, que es que las sombras de Lethal con pincel nunca fallan. Pongo un poquito también bajo las pestañas inferiores y así uno el final del ojo. Vamos a dar caña a esto, añadiendo en primer lugar un toque de color azul con la sombra Aang, que lo voy a poner bajo las pestañas inferiores, así en la parte, digamos, de la mitad hacia el interior. Voy a coger ahora la sombra Moon Peach. Con el pincelito con el que he aplicado la sombra mostaza voy a aplicarla un poquito por encima para aportar luz justo en esta zona, y como esta sombra tiene el mismo fondo amarillento, se van a fundir súper bien. Y ya por último voy a coger la sombra Jeep Jeep, que directamente la voy a coger con el dedo, porque mirad qué locura es esta, y la voy a aplicar a toques por el párpado móvil. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Mirad lo que he cogido y cómo da para todo el párpado. Es de locos, de absolutos locos. Voy a hacerme un eyeliner con un azul metalizado, porque yo creo que esto ya es fantasía pura. Hay que venirse arriba con todo. Y máscara de pestañas en color azul. Y bueno, chiquis, pues aquí podéis ver el look de ojos completamente terminado, un poco fantasía, un poco raro, pero creo que la mezcla de colores al final queda bien, y eso es lo que tienen de mágico también las paletas de Lethal, que parecen como muy locas, pero cuando luego te atreves a mezclar colores que en principio no parece que vayan a combinar, te das cuenta de que sí que lo hacen, o al menos a mí me lo parece, ya me diréis vosotros. Y así es como ha quedado el look completamente terminado. Como veis, mejillas un poco mate, exceptuando el iluminador, y labios también mate en un color, bueno, pues anaranjado, pero bastante neutro, por decirlo de alguna manera, porque creo que ya los ojos van serviditos de color. Así que nada, chiquis, este ha sido el look con la paleta Aire, y vamos a ver cuál es la siguiente.
Segunda paleta de la colección de Avatar que vamos a probar juntos, la del elemento agua, la de tonos azules, y personalmente me parece que tiene unos tonos azules muy guays, muy especiales, pero como podéis observar no la he tocado, no la he swatcheado, así que es lo primero que vamos a hacer. Bueno chiquis, pues aquí están las 9 sombras, los swatches de la paleta, y tengo que decir algo, y es que, como sabemos, porque lo hemos comentado muchísimas veces, los tonos azules son de los más complicados de hacer junto con los morados. Sin duda, una sombra azul de calidad que pigmente súper bien, que no parche. Es complicada, es muy complicada, y bueno, sí es cierto que, conociendo como conozco las sombras de Lethal, no son estas las mejores swatcheadas que haya visto nunca, refiriéndome sobre todo a los azules mate. Pero también sabéis, que os lo he dicho en muchas ocasiones, que Lethal es una marca que las sombras no hay que verlas swatcheadas, no hay que juzgarlas swatcheadas, sino con los pinceles, así que ahora cuando la probemos en los ojos veremos cómo son realmente estas sombras. Bueno, vamos a ver una por una. Empiezo por la primera, aquí a la punta de todo, que se llama Agnakela. Es un tono como plateado bastante clarito, bastante también como un poquito holográfico, diría yo, como sin fondo de color, pero que cuando le da la luz se refleja ese plateadito suave. Es un poquito blanquecina para mi gusto, pero bueno, no es fea, no es fea. La siguiente, que se llama, que no veo un carajo, Ice Dodging o algo así, es un blanco mate, no, o sea, blanco no, o sea, para mí sombras de ojos blancas, ni mates, ni brillantes, ni nada, o sea, no. O sea, no me gusta nada, ojalá no estuviera en la paleta, para mí es una pérdida de una sombra bonita. La siguiente, que se llama Penguin Slitting o algo así, es un azul clarito, absolutamente precioso, me encanta este tipo de azul que tiene hasta un toquecito como morado, completamente mate, y para lo clarito que es, lo veo bastante bien pigmentado, bastante intenso, ¿vale? Porque es un color suave. La siguiente, que se llama Yue, Y-U-E, Yue, es un tono como un poco plateado grisáceo que tiene chispitas de colores entre las que encontramos el azul, porque es que de hecho cuando la ves parece más como una especie de gris con reflejo dorado plateado, pero luego de cerquita ves también reflejitos azules, y la verdad es que la hace muy bonita y especial. Esta de aquí, la de centro de la paleta, es la más duocromo de todas, se me están cayendo cosas, se llama Kuruk, y es que aquí en el godet, a ver si lo podéis ver, se ve como azulada, como un poco turquesa, ¿verdad? Pues luego en el swatch se ve morada. O sea, es súper especial, de verdad, súper especial, me encanta. La siguiente, la marrón, se llama Swan Blenders o algo así, Swan Blenders, y bueno, es un marrón de subtono, yo diría frío, bastante, sí, como no grisácea, pero no es un marrón cálido para nada, no sé, la veo curiosa, veo un marrón diferente, curioso, no pigmenta como súper perfecta para ser un marrón, que los marrones no suelen ser difíciles, las cosas como son, pero bueno, lo que hemos hablado antes y lo que os he dicho tantas veces, las sombras de Lethal funcionan mejor con los pinceles. Siguiente azul, un azul más tipo eléctrico, tipo Klein, que se llama Water Whip. Es un azul bastante intenso, de una oscuridad media diría yo, pero bastante intenso, en un color muy chulo, pero que no la veo excesivamente bien pigmentada, la verdad, la veo un poquito que puede tender al parche, así que ahora luego lo veremos. Esta locura preciosa de aquí, es que las brillantes son demasiado, que se llama Spirit Oasis, vamos, es un azul marino súper oscuro de fondo oscurísimo con reflejos en color plata, oro, azules varios y morados. O sea, es súper, pero que súper bonita. Y ya la última, el azul más oscuro, el azul marino diría yo, que se llama Wolf Cove, que es eso, un azul marino. Y es que me ha quedado un poco el swatch feo, yo no sé si lo he rozado sin querer o algo, porque es que se me ha desparramado muchísimo, y el color es divino, ¿eh? El color es divino, así que vamos a ver también qué tal funciona con los pinceles. Esta paleta creo que hay que juzgarla una vez hecho el maquillaje. Bueno chiquis, pues ya vamos al lío, vamos a empezar con el maquillaje de ojos. Quiero hacer un maquillaje de ojos bastante potente, así que vamos a ver cómo sale. Y bueno, como podéis observar, yo ya me he puesto mi sombra beige mate, porque blanco no lo concibo, no voy a utilizar blanco, así de claro lo digo. Y bueno, voy a empezar cogiendo el color más oscuro de toda la paleta, el azul más oscuro de la paleta, que es el Wolf Cave. Y va a ser un look en el que quiero que todo tenga cierta precisión, así que voy a utilizar pinceles más bien pequeñitos y voy a empezar marcando toda la línea de las pestañas inferiores con este color.
voy a empezar a marcar tanto la parte externa como interna. Va a ser un look tipo halo, ¿vale? Marcamos también, maquillamos, mejor dicho también, la parte interna. Pincel de difuminar pequeño de detalle para empezar a difuminar esta sombra, en primer lugar sin coger ningún otro color y como podéis observar empezando por la parte inferior y vamos subiendo, ¿vale? Para difuminar también ambos laditos de manera suave y sin esparcirla demasiado. Voy a coger ahora la sombra Water Whip con este pincel de difuminar, con este mismo pincel y cogiendo muy poquita cantidad, ¿vale? Vamos a continuar difuminando, pero esta vez añadiendo este color para que haya un degradado. También por la parte superior, ¿vale? Cojo ahora el azul clarito mate, el Penguin Sewing este, o como se diga, y con otro pincel de difuminar pequeñito vamos a continuar difuminando todas estas áreas, ¿vale? Tanto la parte inferior como superior, creando ya la degradación final. Y en este caso también voy a unir un poquito por aquí, ¿vale? Por la cuenca. Va a ser, digamos, nuestra sombrita de transición. Cojo ahora la sombrita brillante Agnakela con un pincelito tipo boli, pero que tenga el pelito un poquito fluffy para dar todo el tema de luminosidad aquí en la parte interna del ojo. Sombra Kuruk como protagonista también, porque la voy a aplicar en el centro del párpado móvil. ¡Buah! ¡Qué bonita es, por favor! ¡Qué bonita es! Y sin necesidad de humedecer, de prebase adhesiva, ni de absolutamente nada. Y voy a utilizar ahora Spirit Oasis para dar unos toques de brillo concentrado en la parte de la línea de las pestañas. Y por qué no también bajo las pestañas inferiores. Y bueno, chiquis, pues ya tendríamos el maquillaje de ojos con respecto a sombras terminado. ¿Y qué me decís? Se han trabajado increíble, o sea, cero decepción con las sombras azules de Lethal. Y sí es cierto que quizá no sean las mejores de la marca, ¿vale? Pero no me digáis que no, queda bonito, de verdad. O sea, me encanta. Para el elemento agua, me encanta este maquillaje. Bueno, chiquis, pues aquí podéis ver el look de ojos de cerquita, ya completamente terminado, que básicamente lo que he hecho ha sido poner lápiz azul marino en la waterline y máscara de pestañas también azul, con la máscara de pestañas azul de Lethal Cosmetics, que es un azul un poquito más apagado que los habituales que suelen ser como muy eléctricos. Pues este es un azul un poquito más oscuro y al secar y oscurecer pues queda prácticamente como un negro, pero tiene ese toquecito que acompaña perfectamente bien. Y bueno, chiquis, pues maquillaje completamente terminado. Como podéis ver, he combinado el maquillaje de ojos en azules con tonos cálidos tanto en mejillas como en labios. Que yo sé que a no todo el mundo le gusta este tipo de combinación, que opinan que si llevas tonos fríos en los ojos debes acompañar con tonos fríos en el resto del maquillaje, pero a mí me encanta el contraste y personalmente la mezcla del azul o morado con anaranjados es que me alucina directamente. Y bueno, pues yo he decidido hacerlo así. Aquí cada uno que lo haga como le guste, que para eso existen los colores. Para gustos, colores. Ya sabéis lo que se dice. Y bueno, chiquis, opinión de la paletita, una pasada, no me digáis que no, es una pasada. Y fijaos que en los swatches no ha sido de las mejores de Lethal, pero luego las sombras se han trabajado increíblemente bien y para muestra el resultado del look, que me parece absolutamente precioso. Si os gustan los azules la vais a adorar, así de claro lo digo. Es verdad que no es la paleta como más ponible del mundo, pero lo que digo, repito, si os gustan los azules la vais a adorar, de verdad, una pasada. Así que nada, chiquis, este ha sido mi look con la paleta agua y vamos a ver cuál es la siguiente. Vamos con la tercera paleta y es la del elemento fuego. Esta de aquí de color marrón por fuera, pero de tonos cálidos por dentro. También tiene algún marrón, pero como podéis observar lleva rojos, anaranjados, dorados. La verdad es que creo que es una delicia de paleta
para los que nos gustan los tonos cálidos, porque además es que estos rojos y naranjas de Lethal suelen ser impresionantes, así que por supuestísimo lo primero que vamos a hacer es swatchearla. Aquí tenéis los swatches de las 9 sombras, más bonita la familia de color de esta paleta, de verdad que no puede ser. Me parece súper completita en tonos cálidos, aunque para mí, para mi opinión, mi gusto personal, falta un beige mate para ser absolutamente perfecta, porque tenemos sombras de transición, sombras de oscuridad, sombras de brillo, ¡qué brillo! Añadir eso, ¡qué brillo! Bueno, aquí las estáis viendo. Vamos una por una, empiezo por la primera de la izquierda, que se llama The Dancing Dragon. Es un tono como marrón nude con muchísimo reflejo, y el reflejo, yo no sé si me estoy flipando, así de claro os lo digo, pero yo lo veo entre plateado y azulado. O sea, sé que no tiene nada que ver el azulado en esta paleta, pero os juro que yo lo veo. Le veo un punto como azulado, incluso verdoso, dependiendo del lado desde el que la mire, que me parece espectacular, de verdad, es precioso y deja como un efecto mojado chulísimo. La siguiente se llama, que no veo, Fire Lily, es un tono cobrizo, como un dorado bastante anaranjado, con muchísimos destellos dorados, y tiene una textura un tanto especial. Es un poco, podríamos decir, una sombra un tanto escamada, dentro de que no es excesivamente suelta. Sí, cuando la tocas no está tan suave ni tan prensada como las sombras brillantes metálicas habituales en Lethal, pero es una pasada. La siguiente se llama Imperial City, es un tono, bueno, naranjita claro, perfectísimo para una transición súper suave. Es un tipo de tono pues mucho más visto, nada especial por decirlo de alguna manera, pero que sí es muy útil. El rojo mate, que se llama Aknakai, es un rojo mate bastante cálido, tiende bastante al anaranjado. No veo que pigmente súper bien en comparación a otros rojos que ya hemos visto en Lethal con anterioridad, pero bueno, yo creo que sí que se va a trabajar bien, que eso es algo que sabéis que repito siempre, pero quiero que lo tengamos en cuenta. La sombra central de la paleta se llama Roku, entiendo por qué le han puesto ahí, porque esto es una fantasía a un nivel, o sea, es una sombra de base rojiza, con destellos purpurinas holográficas, verdes, doradas, naranjas, no sabría, o sea, es una locura. O sea, de verdad, ojalá podáis apreciar esto en su magnitud, porque yo desde aquí ahora mismo veo una preciosidad que no me parece ni de este mundo, así de claro. La siguiente se llama Ember Island, es un tono marroncito cálido anaranjado, pues un poco lo que decía antes, un tono visto, un tono bastante habitual en paletas de cálidos y demás, pero que te puede servir para transiciones más marcadas, para marcar un poquito oscuridad de una manera más suave, no excesivamente oscura. Está bien, es útil, como digo. La siguiente, que se llama Sosin's Comet, es un tono un poco traslúcido. No llega a ser un topper como tal, porque como podéis observar aporta bastante color, pero no tiene mucha base, ¿veis? Cuando lo quito de la luz es como que no se ve un gran color. Y todo lo que tiene es como un reflejo entre dorado, verde, oliva, súper bonito, de verdad, súper bonito. Esta de aquí, granate, completamente mate, que se llama Fire Sages o algo así, me encanta. O sea, no veo que sea tampoco la mejor pigmentada de la paleta, pero es ese tipo de tono agranatado que queda preciosísimo, que da oscuridad de una manera diferente, porque lo habitual para dar oscuridad son marrones, negros y demás, y tener un tono así borgoña, granate oscuro, a mí me requete chifla. Y la última, que como podéis observar es un negro, se llama Black Sun, es un negro completamente mate, tampoco veo que sea la mejor pigmentada del mundo, yo tengo negros muchísimo más intensos que este, pero repito lo de siempre, soy muy pesada. Es Lethal, sé que se va a trabajar bien, sé que va a quedar bien. Y bueno, ya os digo que para mí la familia de color de esta paleta es que me parece una absoluta preciosidad. Así que nada, vamos a ponerla en acción. Bueno, chiquis, pues vamos a comenzar. Como siempre, yo ya me he aplicado mi sombra beige mate, porque como comentaba, la paletita no tiene. Y voy a empezar cogiendo el tono rojo, el tono Anjikai, porque va a ser la primera sombra de transición. De manera suavecita, cogiendo poquita cantidad así para empezar, ¿vale? Voy a aplicarla por toda la cuenca para que quede ese halo rojito, pero sin ser excesivamente marcado, que ya veis lo que pigmenta esto, o sea, muy heavy. La subo un poquito hacia arriba. Voy a coger un poquito del tono Imperial City. Con el mismo pincel y también de una manera muy ligera voy a ir dando unos toques justo donde he terminado de aplicar la sombra rojiza, para terminar de difuminarla e integrarla con la beige mate que hemos aplicado antes, y subir algo más la transición. Va a ser una transición bastante subida en el ojo.
Voy a coger ahora la sombra Fire Shades, la Borgoña Mate. Con un pincel tipo boli voy a empezar maquillando todo el ras de las pestañas inferiores. Y una vez lo tenemos, subimos la sombra por la parte superior. Vamos a maquillar como el último tercio del párpado móvil también con ella, ¿vale? Y cojo de nuevo el pincel de difuminar, en principio sin ninguna sombra, con lo que lleva ya de serie de antes. Y empiezo difuminando, pues mismamente por las pestañas inferiores. Pero vamos a difuminar toda esta sombra, ¿vale? Así que despacito vamos dando los toquecitos para difuminarla bien. Voy a coger ahora un poquito de la sombra Ember Island, la marroncita más subidita. Con este mismo pincel, todo el rato estoy con el mismo pincel y voy a seguir difuminando la sombra Borgoña. Voy ahora a coger el tono Fire Lily, este de aquí. Este, como os decía, tiene una textura curiosa y realmente creo que dependiendo de cómo la apliques va a quedar de una manera u otra. Por ejemplo, así con pincelito queda como menos compacta, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor si lo hacemos directamente con el dedo. Pero como veis, la estoy aplicando en la zona del lagrimal, primer tercio del ojo, y es un poco lo que busco, que no quede excesivamente cubierta, no sé, así como un halito de color. Wow, que me parece precioso, de verdad, precioso. Por supuesto, lo sabíamos todos, Roku va a ser la gran protagonista del look porque para mí es la sombra de esta paleta. Con un pincel de aplicar sombra normal voy a ponerla en el párpado móvil, o sea, por favor, o sea, ¿qué cosa es esta? O sea, es que es brutal. O sea, brutal. Y la estoy aplicando con pincel completamente en seco. O sea, yo no quiero ni imaginarme esto, por ejemplo, en húmedo. O sea, me quita, vamos, las palabras. Además, los reflejos que tiene como rosados, que os decía multicolor, combinan también con el granate de la sombra mate, con el dorado que he puesto en el lagrimal. O sea, combina todo tanto. O sea, me parece tan brutal, pero tan brutal, de locos. Voy a dar un toque extra más con la sombrita más dorada. Toque extra en el lagrimal me refería. Ay, 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 madre mía, qué fantasía. Y voy a coger la sombra negra para crear un eyeliner así de tipo difuminado. Con un pincel planito voy a ir en primer lugar maquillando el ras de las pestañas superiores. Y con el pincel tipo boli, que le he quitado los restos que quedaban de la sombra Borgoña, voy dando unos toques para difuminarla. Vuelvo a coger el pincel pequeño con sombra negra, voy a maquillar desde la mitad más o menos de las pestañas inferiores hacia el final y lo uno con la parte superior para crear un rabillo. Y vuelvo al pincel de difuminar para difuminar también toda esta parte nueva. Y ya tenemos los ojos con respecto a las sombras terminados. De verdad, a mí es que este tipo de look me fascina. Es una ejecución bastante sencilla, básica y demás. Pero es que estos colores, Dios mío, estos colores, o sea, ¡buah! Me encanta, me súper encanta. Y bueno, chiquis, aquí tenéis el maquillaje de ojos ya completo. Simplemente lo único que he hecho ha sido ponerme el lápiz negro en la waterline y máscara de pestañas. Y este es el resultado. Y bueno, de verdad que es que este look me parece absolutamente yo. O sea, me encanta, me siento súper favorecida. Es que me parece absolutamente precioso y es que las sombras son divinas. Y aquí podéis ver el maquillaje al completo, como podéis observar el rostro, bueno, pues en tono calidito, bien de iluminador y esas cositas, pero relativamente suave. Y labios en marrón oscuro mate, que me parece que combina súper bien con el maquillaje de ojos. Ya estáis viendo que estoy dándolo todo bastante en esta serie de looks con las paletas de los elementos de Avatar, pero es que es lo que me pide el cuerpo, o sea, es que me parecen unas sombras tan espectaculares que tienen que ir acompañadas de colores vibrantes y de looks potentes. No sé qué os estará pareciendo. Así que nada, chiquis, paleta fuego aprobadísima, me parece una absoluta preciosidad. Y ya solo nos queda una, que además me la he dejado para el final a propósito, así que vamos a verla.
Chiquis, llegamos a la cuarta y última paleta de la colección de Avatar de Lethal Cosmetics que nos falta por conocer y poner en acción. Y bueno, yo me la he dejado para el final porque a mí es la que desde el primer momento me llamó la atención. Todas me parecían preciosísimas, pero esta era como la necesito, así de claro. Y es la de Tierra, que es la de colores verdes, como ya estáis viendo en el packaging. Cuando la abrimos, al igual que todas, tiene el espejito y lleva estas 9 sombras. Como veis, aparte de colores verdes bastante variados, hay también algunos tonos más marrones, más neutros, alguno súper especial veo por aquí. O sea, es que estoy deseando tocarlos porque es que estoy viendo yo unas fantasías aquí en el godet, porque es que ahora mismo esta del centro, en pantalla, yo lo estoy viendo como prácticamente plateada y es verde rosa. O sea, me deja loquísima el tema de efectos en las sombras de Lethal Cosmetics, de verdad. Muy fuerte, muy muy fuerte y bueno, estoy como loca por meter dedo, por probarla, por ver qué look me hago con ella, porque llevo aguantándome ya demasiado tiempo. Así que lo primero que voy a hacer, por supuesto, es unos buenos swatches. Aquí podéis ver los swatches. Yo estoy fascinada, enamorada. Esto es una divinura, o sea... Creo que debería grabarme mientras hago los swatches porque alucino yo sola. O sea, en plan, oh, ¿esto qué es? O sea, en ese plan. Bueno, en fin, vamos a empezar por la primera, que tengo que deciros que es la que más me ha sorprendido porque en el godet yo no veo esto. Y es una locura. Se llama Metal Bending, es esta de aquí. Yo espero que vosotros la podáis apreciar. Es una sombra duocromo morada de fondo, cosa que ahora, ya viéndola como con otros ojos en la paleta, sí le veo un cierto algo de fondo morado, pero hasta el momento en el que la he swatcheado y he tocado, yo la veía un verde brillante con reflejos dorados y ya, o sea, súper metálica, súper bonita y esas cosas, pero no veía este fondo morado, porque tiene una base completamente morada, que al reflejar la luz se vuelve un dorado verdoso, o sea, de locos, o sea, de locos. Ya sabéis a mí, además, cuantísimo me gusta la combinación del verde y el morado. O sea, que me han dado en todo lo mío, así de claro. La siguiente, que se llama 575, es un tono pistacho, completamente mate, muy apañado, muy bien pigmentado para ser un color clarito. La verdad es que súper, súper bien. La tercera, que se llama Lake Logai, es un verde brillante, satinado, con reflejos doraditos, súper bonita, es súper, súper bonita y es un tipo de verde que me encanta, pero siendo súper sincera, es un tipo de verde que ya conocemos, que ya hemos podido ver en muchas marcas, en muchas paletas, incluso en Lethal Cosmetics. Sí que no me parece un color excesivamente novedoso, pero la calidad y la divinura es real, o sea, es buenísima y preciosísima, simplemente que a lo mejor no es tan especial como otras. La siguiente, que también es mate, se llama Basing C. Es un tono como pistacho, un poquito más subido. Podríamos decir que estas dos son relativamente bastante similares, solo que esta pues es un poquito más oscura, un poquito más amarronada. Esta quizá tiende un poquito más al amarillo y esta tiende un poquito más como pues a un verde caqui. Entonces por eso digo lo de amarronado, aunque de amarronado tiene poco. Espero que más o menos me entendáis. La del centro de la paleta, que se llama Kiyoshi, es la que os estaba diciendo que en el reflejo se ve como rollo plateada, en serio. Es que me tengo que acercar a la cámara porque sabéis que sin gafas no veo mucho, pero llevo un reflejo como rosado plateado y realmente es un verde dorado rosado. O sea, es súper bonita. Es un duocromo preciosísimo, no tan impactante o llamativo como puede ser el de la primera porque no es ese cambio tan grande, pero es súper, súper bonita y me parece que tiene una luz muy especial. La siguiente, que se llama Wanshing Tong, es un tono verde botella completamente mate. No es la mejor pigmentada de la paleta, esto ya lo hemos hablado 4 veces, pero es de esas sombras que yo sé que va a funcionar súper bien y me encanta que venga un verde súper oscuro en la paleta porque los verdes oscuros me parecen preciosos, empezando por ahí, y segundo porque es un color que para oscurecer looks queda increíble y no está excesivamente visto. Normalmente se suele oscurecer más con marrones, negros y esas cosillas. Bueno, una de las sombras sin duda más especiales de esta paleta es la siguiente, que se llama Badger Mole, que es un tono como de fondo marrón. Es que realmente es tan como glitter que no tiene fondo. No es una sombra de fondo con reflejos, sino que es su textura toda, toda, toda brillo. Absolutamente toda brillo. Y es como de base súper marrón y reflejos dorados, verdosos. En el godet se ven también rosados, morados, o sea, multicromo en esa mezcla de morado, verde, rosa, dorado, que es que la hace increíble, o sea, pero increíble.
Esta de aquí, este verde tan llamativo que se llama Dai Li, es un tono verde, yo diría, no sé, verde carioca. O sea, no sé cómo definir este verde. Es un verde muy potente, muy bonito, de verdad muy bonito, un verde diferentísimo a muchísimos verdes que podemos encontrar en la mayoría de paletas, marcas que tengan sombras en colores verde. Pues es súper diferente, genial. Y la última, que es la más marrón, que se llama Omashu, es un marrón con un fondo un poquito cálido, pero no cálido naranja, sino cálido como rojo tostado. No sé yo si lo defino muy allá, lo estáis viendo, vamos, lo estáis viendo. Y me parece súper bonita. Y también un marrón, dentro de que es un marrón, diferente. Así que bueno, en cuanto a pigmentación me parece una paleta muy top. Ya digo que para mí la única que falla un poquito, entre comillas, es la verde oscura y creo que se va a trabajar bien. Y como la vamos a utilizar en el look, porque la vamos a utilizar en el look, lo vamos a descubrir. Así que nada, aquí podéis ver esta joya, que de verdad es que me parece una absoluta preciosidad. Y vamos a ponerla en acción. Bueno, chiquis, pues vamos a comenzar. Voy a empezar cogiendo la sombra verde más clarita, la que se llama 575. Cogiendo y retirando bien el exceso, va a ser, perdón, la primera sombra de transición que voy a aplicar en la cuenca. Y como podéis ver, la aplico ya difuminando y llevando bastante hacia arriba. Voy a hacer, o bueno, mi idea es hacer una especie de cut crease, así que quiero crear una cuenca bastante marcada y empiezo poniendo esta sombrita como base. Voy a coger ahora la sombra marrón o Mashu para marcar la cuenca al 100% y para ello voy a utilizar un pincel de difuminar que sea muy pequeñito, así me concentro en lo que es la cuenca en sí, ¿vale? Por eso la aplico directamente con el ojo abierto para marcar donde realmente está el pliegue del ojo. Y voy a integrar todo esto cogiendo la sombra Ban Shin She o algo así, la verde mate un poquito más oscurita pero sin ser la oscura del todo, con otro pincel de difuminar, en este caso uno que sea un poquito más cerrado. Así que lo que voy a hacer es de manera súper ligera ir por todo el borde de la sombra marrón integrando este tono con el primero que hemos aplicado, con el más clarito, ya que son similares. Y de paso, pues eso, difuminando el borde de la sombra de color más oscuro. Cojo ahora el verde oscuro, el Washington pues lo siento muchísimo por decir tan mal los nombres, de verdad, lo siento. Voy a maquillar todo el ras de las pestañas inferiores. Y voy subiéndolo por la parte final. ¡Buah, qué bonita la combinación de tonos! O sea, es que toda la paleta me parece que combina entre sí de una manera increíble. Y cojo el pincel de difuminar este intermedio y voy a difuminar muy bien esta sombrita. Aunque bueno, como ahora vamos a hacer el cut crease, realmente luego seguramente la reaplicaré y volveré a difuminar. Pero bueno, si vamos dejando un poco limpias las cosas, mejor que mejor. Bueno, chiquis, pues vamos al lío a hacer el cut crease. Tengo que decir que como yo en la actualidad ya no tengo correctores tan densos y cubrientes como antes, ya el cut crease esté súper opaco, creo que no lo voy a poder conseguir, lo estaba pensando ahora, pero bueno, sí, queda la zona limpia, marcadita y demás, pues bien. Bueno, chiquis, pues más o menos, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí no me quedan los dos ojos igual con el cut crease, jamás. Entre otras cosas porque mis ojos no son iguales, no soy una persona simétrica y uno me queda un poquito más alto que el otro y estas cosas. Pero bueno, al final tenemos que simplemente verlo como que es algo normal. Voy a coger el pincel con el que me he aplicado la sombra marroncita para difuminar un poquito el corte aquí. Aunque el cut crease lleva los cortes definidos, pero yo es que al final no puedo ver algo sin difuminar, es un problema que tengo también. Voy a empezar cogiendo esta sombrita de aquí, la Banger Mole, para poner en la parte final. Voy a mezclar varios tonitos en este cut crease. Con un pincel de sombra pequeño voy a aplicarlo. Madre mía, qué fantasía es esto. Aquí en el tercio final del ojo. La siguiente sombra que voy a poner es la Metal Bending para la parte central del párpado móvil. Bah, qué barbaridad también, por favor. Qué bonitas son. Y cómo se integran. O sea, brutal. Y voy a coger Kiyoshi, la central de la paleta, para la parte más interna. Voy a aplicarla a toques porque ahora cogerla con el pincel me está sorprendiendo. No lo había notado en los swatches, que es un poquito escamada, ¿vale?
Es de estas sombras que, siendo súper sincera y sabiendo, como sabéis, que yo me aplico las sombras con pincel, es más para aplicarla con los dedos. Pero justo quiero ponerla en una zona pequeñita y los dedos ahí, pues lo mismo me la dejan un poco troncha. Así que prefiero ir poniendo poquito a poco, pero mantener la precisión. Vuelvo al pincel con el que me he aplicado la sombra verde oscura y sin ponerme nada, o sea, es decir, sin coger sombra, simplemente con lo que queda, voy a remarcar un poquito estas partes donde la había aplicado antes. Voy a coger un pelitín para añadir intensidad en la parte superior. ¡Buah! Me encanta cómo combina todo. Y vuelvo a difuminar un pelín. Y bueno, chiquis, pues ya estaría el look con respecto a las sombras. Estoy pensando que creo que me voy a poner una máscara de pestañas verde. Estoy muy de máscaras de pestañas de colores en esta serie de vídeos. Y sí, creo que sí. Así que voy a hacerme el rostro y os enseño cómo queda el look de ojos completamente terminado. Bueno, chiquis, pues aquí podéis ver el maquillaje de ojos ya terminado. Lo que he hecho ha sido maquillarme la waterline en un color verde oscuro, con un lápiz verde oscuro, y las pestañas también con una máscara de pestañas en color verde bastante oscurito, porque bueno, creo que acompaña bastante bien. No quería un verde tampoco fantasía que se viera y que quitara protagonismo pues al tema sombras, que es aquí la absoluta maravilla y la absoluta locura. Me parece un look súper bonito. Es que bueno, ya sabéis que yo tengo absoluta debilidad por los verdes, verde lover always and forever, y bueno, pues la combinación con el marrón, con el pistachito de la transición y demás, de verdad que me parece muy bonita. Así que nada, ya me diréis a vosotros qué os parece, por supuestísimo. Y este es el look al completo. Como podéis observar, he utilizado tonos anaranjaditos en mejillas, bien de glow, y labios en un tono así como morado, berry, pero tirando un poquito como a rojizo, morado, bueno, muy bonito, así potente tanto de ojos como de labios, y es que creo que combina muy bien. La verdad es que el verde es un color que a mí personalmente me gusta combinar con labios en muchos colores, porque creo que admite muchos colores de labios, y los borgoñas morados quedan preciosos, también tipo nude, tipos anaranjados y esas cosas también me parece que quedan muy bien, pero hoy me apetecía ir, dar un poquito de caña a todo. Y con este look terminamos esta serie de 4 maquillajes con las 4 paletas de la colección de Avatar de Lethal Cosmetics, de la colección Avatar de Last Airbender, que no sé muy bien decirlo. Y bueno, yo no sé cuál habrá sido vuestra favorita. Yo lógicamente tengo una clara favorita, pero creo que se sabía desde el principio de este vídeo, que es la que he utilizado hoy, la de tonos verdes. Pero si tuviera que haceros un ranking por hacerlo de alguna manera, os diría que, entre comillas, la que menos me gusta, me flipan las 4, que quede constancia aquí que me flipan las 4, pero si hubiera que ordenarlas de la que menos a la que más, ¿vale? La que menos, pues la de aire, esta de aquí, la de aire, básicamente es increíble, pero bueno, es la más rara de todas, por decirlo de alguna manera, la más difícil de combinar entre sí y demás, aunque es que tiene algunas sombras que me parecen realmente impresionantes, y lleva beige mate, que para mí siempre es eso es un plus positivo, en serio os lo digo. Bueno, pues en cuarto lugar la de aire, en tercer lugar la de agua. Me parece una paleta con unos de los azules más increíbles que he probado y he tenido nunca. Pero bueno, también en mi gusto personal, en mi estilo personal, a la hora de maquillarme los utilizo menos que otros tonos, así que bueno, me quedaría con esta en segundo lugar, es decir, en tercer lugar, ¿vale? Desde abajo hacia arriba. En segundo lugar, bueno, pues voy a escoger la de fuego, lógicamente, aunque estaría bastante rozando el primer puesto, porque es que esta paleta me parece impresionante. Soy fan de los tonos cálidos, lo sabéis más que de sobra, y me parece que tiene algunos colores que son realmente brutales. O sea, el tono central de esta paleta es que da igual cuántas veces lo mire, todas las veces me sorprende. O sea, es como que de un minuto para otro lo vuelves a mirar y dices, wow, o sea, ¿cómo puede existir esto? Así de claro os lo digo. Me parece chulísima, súper completa, muy bonita. Y como os digo, mi favorita, top one, la de tierra, la verde, porque es que estos verdes, es que los verdes de Lethal son mucho, pero mucho de verdad. Pero bueno, esto es simplemente mi gusto. Las 4 son de una calidad excepcional. Ya habéis podido ver los 4 looks, cómo han quedado. O sea, se trabajan increíbles, pigmentan increíbles, son muy brutales.
Así que chiquis, contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido este vídeo con 4 looks con cada una de las paletas de Avatar. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Cuál es vuestro look favorito? Si tenéis alguna de ellas, ¿cuál os compraríais? Contadme lo que vosotros queráis aquí abajo, que sabéis que me encanta leeros. Y yo abajo, pero en la cajita de información, por supuesto os voy a dejar link directo a las paletas, la colección de Lethal de Avatar en Lethal. Os dejo también mis links a redes sociales, cualquier cosita de interés, aquí abajo está, así que no olvidéis echarle un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo estáis, dejadme vuestro like y hypearme. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos. ¡Mua! ¡Chao!